Pues paranormal es todo aquello que está fuera de las leyes de la física o de las leyes normales que controlamos. Si fuéramos un poquito más extensos, sería todo un mundo que el ser humano no es capaz de captar, quizá por la educación. No sé si sabes que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el de la lógica y el de la magia, y normalmente solamente utilizamos una parte de él, el hemisferio izquierdo, que es el de la lógica, el de las cosas concretas, este mundo. Sin embargo, hay otro que desde muy pequeñitos con la educación nos lo acaban coartando y castrando, y ahí es donde está ese otro mundo. Ese es el mundo del paranormal, el mundo de la magia, el mundo de lo desconocido, en definitiva la propia vida, porque la vida es misterio y magia. Absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Termina la semana y se inicia nuestra cita. Ese viaje que desde Radio Nacional de España. Aquí. Hola Miguel, y muchas gracias por recibirnos en tu casa. Un placer. Para ti, ¿qué es lo paranormal? Mi vida forma parte de todo lo que hago, de las cosas que veo, de las cosas que capto cuando viajo, de las cosas que siento. Eso es para mí lo paranormal. Como te digo, la vida es quizá el mayor misterio que existe. Vivirla con profundidad intensamente te mete en ese mundo. Eso es para mí. ¿Y cómo empieza tu inquietud por este tipo de fenómenos? Pues mira, desde muy pequeñito yo tenía pues apenas 2 años y vivía en Sudamérica, y de repente tenía una ama de cría, estaba el biberón en la mesa, eso me lo contaban, ¿no? Una ama de cría negra era, de color. Y de repente cuando no me acercaba al biberón, yo miraba el biberón y dicen que el biberón se movía solo. Es un poder que se llama telequinesia, la capacidad de mover objetos sin tocarlos, ¿no? Aquella negrita, cuando veía que el biberón se movía solo, salía corriendo diciendo: este niño está endemoniado, ¿no? Pasaron mucho más, unos cuantos años más, y otra imagen, que esa sí la recuerdo yo, vivíamos enfrente de una gran plaza. Yo recuerdo que estaba asomado a la plaza todos los días gritando: va a haber una guerra de palos, le decía a mis padres, ¿no? Tenía 4 años, apenas sabía hablar, ¿no? Y de repente un día, al cabo de una semana de estar asomándome a la ventana, llegaron un montón de coches con palos muy largos, empezaron a golpear las farolas que había y a pelearse entre ellos, y yo aplaudiendo muy contento porque era la guerra de palos que yo había visto, ¿no? Después vi que la gente tenía una extraña luz que le rodeaba el aura cuando iba a la escuela los primeros años, y yo pensé que todo el mundo veía esa serie de cosas. Fue para mí una especie de trauma el comprobar que el resto de los niños no lo veían, y entonces ahí empecé un poco mi interés por todos estos temas, ¿no? Hay que decir que no es que yo sea un ser especial, todo el mundo, todos los niños tienen estas capacidades. Lo que pasa es que muy temprana edad se le cortan esa posibilidad cuando van al colegio y a la educación, y les dicen que esas cosas son mentira. En mi caso tuve la oportunidad de que había gente que me dejaba que eso se fuera incrementando, y por eso digamos que lo he ido estudiando y un poco cada vez haciéndolo más fuerte y más cerca de mí. Como te digo, cuando descubrí que aquello no lo tenían los demás, fue cuando me interesé mucho más, empecé a estudiarlo y empecé a desarrollarlo. ¿Es esta inquietud la que te hace viajar por tantos países tan diferentes? En un principio sí, yo me preguntaba cuando era muy joven cuáles eran las claves de la existencia del hombre en el planeta Tierra. Eso, junto con la posibilidad de viajar desde muy joven, me dio la opción de visitar muchos países muy pronto, ¿no? Uno de los primeros que yo visité con conciencia, digamos, fue Egipto. Egipto es la cuna de la civilización, de nuestra civilización. Es de donde quizás salimos todos
los que estamos en este momento aquí, todo el saber que conocemos, y allí me fui. Después fui a donde iban todos los peregrinos y todos los viajeros de aquel tiempo, a la India. Estuve en la India, estuve en Nepal, y de ahí empecé un recorrido por todas las partes del mundo, buscando las claves de la existencia del hombre en este planeta. ¿Y cuál es el país que más te ha impactado y por qué? Han sido muchos, es difícil decirlo, muy difícil. Hay uno que a mí me encanta, que es Sudán. Sudán está al sur de Egipto. Sudán era un país antes de la guerra, de esa guerra que hace años asoló todo el país. Yo creo que reunía gran parte de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Naturaleza, el río Nilo, mucha naturaleza en estado muy virgen, desiertos y gran parte de la cultura. Y hay una parte de la cultura faraónica bastante desconocida. Pero me encanta Brasil, me encanta México, me encanta Perú, me encantan muchos de los países donde hay cosas donde la vida está más cercana, ¿no? Últimamente estoy mucho más comprometido con razas que no estén contaminadas, indígenas de algunas partes del planeta, algunos que están en el Amazonas, indios huicholes y lacandones en México, y quizás por ahí es donde van ahora mis gustos. Hemos leído que has asistido a muchos rituales de diferente índole. ¿Cuál de ellos ha hecho que Miguel Blanco pasara miedo de verdad? Pasara más que miedo, congojo y acongojamiento, un temazcal con los guerreros mexicanos, los guerreros mexicas en México, que fue el momento de conciencia más potente que yo he tenido, ¿no? Luego he asistido a rituales de vudú en Haití y ahí sí que se me han puesto los pelos de punta y otras cosas que no se pueden decir, pero hay una cámara delante, ¿no? Tuve la oportunidad en un ritual que no estaba para nada preparado de verme cara a cara con un diablo que era un ser pequeñito blanco en Haití, que es un país absolutamente tremendo donde los blancos estamos mal mirados, y que se apareció dentro de un ritual en una especie de caja y que me dijo cosas del futuro que se cumplieron con una exactitud tremenda, ¿no? En ese momento yo no estaba sintiendo miedo porque la emoción era muy intensa, la acción que estábamos viviendo era tremenda, ¿no? Pero cuando salí dije, Dios santo, lo que he estado viviendo, ¿no? Eso junto con otros rituales de vudú en determinados lugares en Jacmel y en otros sitios de Haití y algunos rituales de santería han hecho que se me pongan los pelos de punta. Pero he de decir que a mí lo que más me gusta es sentir miedo. El miedo es una sensación que te hace sentirte vivo, ¿no? Y podría decir que no tengo miedo a nada, porque es una sensación que puedo controlar, pero que a veces sí he sentido que se me ponían de corbata. Sabemos que en ti se despierta una gran afición por la cultura maya. ¿Por qué? Los mayas son, primero yo los llamo los señores del tiempo. Han sido la cultura que mejor ha sabido medir el tiempo y controlar el tiempo, incluso mucho más que lo hacemos ahora en la actualidad, ¿no? Los mayas quizás sea la cultura que está más cercana a la cultura madre. Hay quien dice que mucho antes de las culturas conocidas hubo una cultura madre que llegó de los cielos. En diferentes partes del mundo ha habido seres alados que entregaron la cultura, Viracocha, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, diferentes dioses, nombres de dioses, vinieron del cielo, entregaron la cultura a los hombres, se marcharon y sobre todo prometieron regresar, ¿no? Esa cultura madre está, como te digo, diseminada en muchas partes del planeta y dejaron preñado el planeta de determinadas claves. Por ejemplo, formas de construir pirámides o formas de determinadas construcciones que tenían una medida concreta que se repite en México, en Perú, en la China, se repite en Vietnam, se repite en Camboya, en diferentes partes del mundo que no tenían comunicación. Hay quien cree que eso, hubo una cultura madre que sembró el planeta y quizá los mayas son los depositarios más auténticos de esa cultura. Por eso quizá me interesan. Hay que ir a las raíces y las raíces más cercanas de esa cultura en este momento quizás sean los mayas. Habría que ir un poquito más atrás en los olmecas y los toltecas, pero hay muy pocos restos de ellos. Sin embargo, los mayas siguen estando vivos en Guatemala, en México, en Belice y puedes hablar con ellos, como yo he tenido la oportunidad.